se apersona con una chaqueta de una lana que te diría vintage. Sí, vintage. Y con toda su sabiduría. Sí, nuestra sección Drogas ¿Para qué? De la mano de Revista Mate y de El Gran, ya puedo decir, El Gran, Tabaré Echeverría, que está con nosotros. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigues? Muy bien. Me alegro. Bueno, hace un tiempo no nos vemos y demás, pero la data ya estaba latente. Ha pasado un tiempo, estaba al caer la data, pedía ser apersonada. Así que bueno, acá está. Y bueno, hoy queríamos hablar de la tragedia de Time Warp. ¿Por qué volvemos con esto que pasó hace 6 años ya? Porque hace muy poquito falleció una piba cordobesa en una fiesta electrónica. Fue hace 2 fines de semana. Y bueno, todos los medios salieron a titular que fue una muerte por intoxicación con MDMA. Después se comprobó que no era MDMA, sino que lo que le había causado la muerte fue metanfetamina, que es una sustancia que se usa como adulterante del MDMA. Y justamente fue eso lo que le ocasionó la muerte. Por supuesto, salieron a estigmatizar y, bueno, como siempre, demonizar las fiestas electrónicas. Así que está buenísimo recordar qué pasó en Time Warp, cuáles fueron las causas y qué aprendizajes nos deja. Respecto de las noticias que habían salido de esta chica, por ahí... No sé si ponerse tan rigurosos, digamos, con los portales de información y esas cuestiones, porque ya sabemos que no lo son justamente, pero por ahí como que de un párrafo al otro varía la información o varían ya los potenciales y te dicen primero, bueno, se habría intoxicado con alguna droga y después en el párrafo siguiente te dicen, se murió porque tomó éxtasis directamente, así. Sí, bueno, y de paso ya tapujos. Le reventaron la casa del supuesto dealer y toda la cosa. Sí, la verdad que se hizo como mucho espamento. Y bueno, siempre son como titulares muy clickbaiteros los que están asociados a las drogas. Yo acá tengo La Nación, por ejemplo. Dice: Córdoba, murió una joven tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica. Hay un detenido, fue en la localidad de Malagueño, unos 30 kilómetros de la capital, el sábado. La chica tenía 28 años. La droga se compró fuera del festival en una transacción por Telegram, asegura la noticia. Resaltan de que fue en una fiesta electrónica, fue en el boliche de la estación. La trasladaron al hospital y murió el día después. Hay un detenido que es el presunto vendedor, lo que decías vos, el dealer. Exactamente. La idea de volver, entiendo, como bien lo decías vos, es porque hablar de esa fiesta de la Time Warp es volver a la principal tragedia que ocurriera en un contexto en particular. La palabra contexto creo que es importante porque una causa judicial y el fallo, digamos, de condena marca esto, ¿no? El contexto es el que colabora a que este tipo de tragedias sucedan, no solamente que esté asociado a éxtasis, fiesta electrónica, digamos. Exactamente. Deberían las cosas ser medio diferentes. Pero bueno, acá está el especialista. Y básicamente es como que esto lo hacen muy simple: fiesta electrónica más droga igual muerte, digamos. O sea, esa es como la ecuación básica para tener un título bien clickbaitero y dar información poco precisa, pero no salvarse de demonizar al MDMA. Pero bueno, vamos a ver qué nos dijo la gente también, porque largamos una trivia para que nos puedan contar los oyentes qué piensan de esta tragedia, qué saben y a ver qué nos han dicho. Dale. En ese sentido, ya 24 horas corrieron para analizar la encuesta trivia que hemos lanzado en nuestra cuenta, perfil de Instagram. Esta semana, en Drogas ¿Para qué? La tragedia de Time Warp. ¿Qué saben y qué piensan? Decía la consigna. Vamos con la primera, trivia. Pueden participar si están del otro lado rápidamente, nosotros les damos la respuesta. La primera pregunta es: ¿qué fue la Time Warp? 3 opciones: una represión, muertes en una fiesta electrónica o un accidente vial. La respuesta bastante obvia, y las respuestas fueron obvias. El mayor porcentaje de personas contestó que fue muertes en una fiesta electrónica, contra 1 y 1 que contestaron otra cosa. Bien, estamos en tema entonces. Sí. Bueno, y para introducir un poquito, la tragedia de Time Warp fue en Buenos Aires, en el predio de Costa Salgueiro. ¿Qué pasó? Murieron 5 jóvenes de entre 20 y 30 años. Una gran cantidad de personas terminó en terapia intensiva. 6 estuvieron un montón de tiempo, más de 2 semanas en terapia intensiva. Y lo que hubo fue una trampa mortal, digamos. O sea, no fue simplemente la droga, no fueron simplemente las pastillas, no fue la pastilla Superman que salió en todos los medios como la causante del problema, sino que fue una trampa mortal. Fueron un montón de cosas que se juntaron por la negligencia de la organización y que generaron básicamente una trampa que hizo que un montón de personas básicamente mueran.
Y lo que vimos en los medios fue una narrativa construida sobre el problema de la droga y el policonsumo como causante de estas muertes, pero sin embargo la operación implicaba deslindar de responsabilidades a los verdaderos responsables, que son los organizadores de la fiesta, los inspectores que habilitaron esa fiesta pese a que se superó en casi el doble la capacidad habilitada, y que no pararon la fiesta incluso pudiendo haberlo hecho mientras veían cómo aumentaba la cantidad de asistentes momento a momento, digamos. Y tenemos un audio muy interesante de una compañera de la revista Mate que estuvo en la tragedia de Time Warp, fue a aquella fiesta y nos cuenta en primera mano qué fue lo que vio. Bueno, eso lo vamos a compartir. Mientras... Hola a toda la Ahí audiencia, estamos. soy Guillermina Ferraris y en 2016, en el mes de abril, asistí a la fiesta Time Warp, a donde lamentablemente fallecieron un grupo de 5 personas. Bueno, para contar mi testimonio, nada, en primer lugar contextualizar en que era una fiesta a la que de por sí asisten muchas personas, siempre que se realiza, pero en esta vez había una sobreventa de entradas muy grande que hizo que sea muy difícil acceder a los distintos puntos del predio de Costa Salguero a donde se llevó adelante. Por ejemplo, la cantidad de personas que había dificultaba el traslado hasta el baño, o si se quería ir a la barra, era muy difícil comprar agua, que además de estar a un precio muy caro, no se podía llegar básicamente a la barra para comprar. La persona podía estar haciendo cola más de una hora. Después, por otro lado, en el baño, bueno, además de que era difícil llegar al baño, cortaron el agua en un momento determinado bastante temprano, o sea que si querías ir a tomar agua al baño también era muy difícil, además de que había una cola bastante grande. Y por otro lado, tampoco había dispensers a disposición o que estuvieran visibles, porque bueno, después a raíz de la tragedia de Time Warp pasó que se le exigió a los predios tener un dispenser, pero hasta ese momento no era una exigencia y en esta fiesta tampoco estaba. Además, el lugar era bastante cerrado, no había ventilación casi, no había ventanas, había algunos ventiladores, pero que no alcanzaba para la cantidad de gente que había, y la mayoría de la gente que vi que estaba en el patio ya estaba con un nivel de descompensación importante, y el nivel de humedad que había dentro del predio, uno podía tocarse la ropa y parecía que nos habíamos tirado un baldazo de agua encima, básicamente. Estaba como muy alto el nivel de humedad y muy poca la ventilación. Bueno, un detalle Un detalle clarísimo fino. del contexto en el que estaba desarrollándose esa fiesta, digamos. Así es, y justamente nos muestra las condiciones en las que tuvieron que pasar la fiesta esas personas, de donde básicamente habían cortado el agua. Y parte del negocio era que las personas consuman el agua y compren el agua que era de los mismos organizadores de la fiesta. Por supuesto. Era todo un negociado, pero está bueno también preguntarnos a ver qué quedó en el sentido común y a ver qué nos dicen nuestros oyentes sobre cuáles fueron las causas Bien. de esta tragedia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la causa de la tragedia? Opción A, las drogas. Opción B, las drogas adulteradas. Opción C, las condiciones del lugar. La respuesta que más votos tuvo fue las drogas adulteradas. Eso es lo que creo que nos queda. Creemos, bueno, ¿por qué ocurrió esa tragedia? Bueno, consumieron drogas adulteradas. Bueno, el discurso de los medios entonces rindió Claro, al respecto. 2 personas, o la mínima, respondieron las drogas. Y las condiciones del lugar, que era la respuesta correcta, la mitad de los votos. O sea, evidentemente nuestra conciencia quedó marcada por la pastilla Superman. Exactamente. Que la vimos por todos lados, nos quedó hasta el color, seguro que nos acordamos todos de ese rosado o sea, naranja. la justicia termina o determina que las condiciones del lugar fueron las que colaboraron a esta tragedia. Y a No, nosotros nos queda otra. finalmente la justicia lo que terminó diciendo, estuve leyendo más a fondo y lo que encontré es que la justicia lo que terminó diciendo es que la causa de la muerte fue el policonsumo de sustancias. Sin embargo, no están responsabilizados ahí los verdaderos organizadores, los inspectores, el servicio de emergencias que no estaba capacitado para ese tipo de situaciones. Y vale decir, digamos, hay como una responsabilidad compartida. Tampoco es para quitarle la responsabilidad del todo a las drogas adulteradas, que también tuvieron una parte de
culpa, podríamos decir, pero yo creo que fue un combo mortal, porque esas drogas adulteradas en un buen escenario donde no estuviera superada la capacidad, donde hubiera acceso real a agua, donde hubiera emergentólogos capacitados para atender ese tipo de situaciones, porque lo vamos a ver más adelante, pero lo que termina pasando es que las personas que se descompensaron fueron inyectadas con una droga que era incorrecta. Les inyectaron aloperidol, que es una sustancia que no se recomienda para ese tipo de situaciones, y les terminó causando un caro cardíaco, un paro cardíaco respiratorio, y fue esa la causa de la muerte de algunos de los chicos. Y los que fueron atendidos por el SAME, es decir, no por los emergentólogos del lugar, fueron los que lograron salvarse. Bien, bueno, ¿qué pasa con las drogas adulteradas? Porque evidentemente existen, y más después de esto, más allá de lo que estamos hablando de las condiciones del lugar. Y la pregunta que hacíamos siguiente en la trivia es, ¿en Argentina es legal el análisis de drogas? Claro, porque ¿cómo llegan? A mí me interesa saber sobre eso. Bueno, la respuesta es sí, no sé qué piensa, pero la correcta era que no. Y la mayoría votó así, entiende que no hay un análisis de drogas. Bueno, desgraciadamente, claro, es ilegal el análisis de sustancias en Argentina, porque las sustancias que se usan para los reactivos colorimétricos, que reaccionan por color al entrar en contacto con una sustancia, son sustancias controladas y prohibidas. Entonces es imposible poder realizar testeos, y de hecho es ilegal tener esas sustancias, o sea, esos test colorimétricos en una fiesta, y por eso esto hoy se hace en la clandestinidad en Argentina. Y tenemos datos, porque pese a que se hace en la clandestinidad, hay organizaciones que trabajan haciéndolo, y por ejemplo yo en febrero escribí una nota para La Mate que se llama La calidad de las drogas empeora y Argentina impide testearlas, donde INA de Chill and Safe, una organización de Mar del Plata que hace intervenciones de reducción de daños en fiestas, me contaba que durante el verano, de las 30 pastillas que testeó, solo una tenía solamente MDMA, o sea, era pura. Solo una de las 30 que testeó, y de hecho era una pastilla importada de España. Entonces se ve que la calidad de las drogas está empeorando cada vez más, sin embargo no tenemos la posibilidad de conocer cuál es la composición de esas sustancias, y sería muy útil para las personas, porque además hay estudios que demuestran que cuando las personas saben que la sustancia que iban a consumir no es la que esperaban, desestiman su consumo. Y volvemos al fundamento o el origen de esta sección en el programa, que tiene que ver con no quedarnos en la prohibición. Exactamente. Sino de entender cuál es una realidad o qué está sucediendo en diferentes espacios con respecto al consumo de drogas, y esto que sigue pasando, que ahora fue una chica. Ya hablábamos del antecedente de la tragedia anterior, y el mismo debate, si realmente queremos darnos, que tiene que ver con esto. No se testea legalmente, pero no lo decía de manera legalmente. clandestina. La siguiente pregunta es si testeas tu droga y no es lo que pensás. Le preguntamos a la gente. A ver, ¿qué nos dijeron? La respuesta las opciones eran: la tomo igual, no la tomo. Y la respuesta fue que no la tomo 93%, y el 7% la tomo igual. Permitime dudar. Pero de todas maneras es importante eso, porque si nosotros, cuando es lo que hablamos, drogas, ¿para qué? Buscamos un fin determinado, y si nosotros estamos buscando divertirnos y pasar una noche más o menos activa, podríamos decir que ese podría ser un objetivo para consumir MDMA, y sabemos que vamos a consumir una droga que no es MDMA. Yo por lo menos desestimaría mi consumo, porque no es lo que estoy buscando, y lo que termina pasando es que los adulterantes son muchísimo más riesgosos de lo que es el MDMA en sí mismo, y son esas las verdaderas causas de los problemas, porque si uno supiera qué es lo que está consumiendo, por lo menos podría saber cómo cuidarse, digamos. Entonces no es lo mismo los cuidados que uno toma y las mezclas que uno decide hacer o no entre otras sustancias cuando se consume de MDMA que cuando se consume otras sustancias, y justamente las interacciones pueden ser muchísimo más riesgosas. Bien. Entonces, bueno. La última pregunta que hicimos en la trivia, y gracias a todos por contestar, porque andan re bien las trivias, es: ¿qué debería hacerse con estas tragedias? Le preguntamos a los seguidores. Bueno, las opciones eran: prohibir las fiestas electrónicas, mejorar las condiciones del lugar, la segunda, y la tercera, permitir el análisis de drogas. Lo que contestó la gente fue el 55% permitir el análisis de drogas, el 45% mejorar las condiciones, y nadie optó por la opción de prohibir las fiestas electrónicas. Qué progre el público. Pero tenemos un promedio de edad de entre 20 y colega. 40 años.
en nuestra Tenemos- mayoría de seguidores. Así que Bueno, muy interesante. Y lo cierto es que ni una cosa termina de resolver todo ni la otra. Obviamente prohibir las fiestas electrónicas sería completamente una locura. Se ha hecho en algunas localidades. Sin embargo, lo que hay que mejorar son las obligaciones que tienen los eventos y que tienen que asegurar puestos de reducción de daños, lugares donde haya agua visible. Obviamente no pueden cortar el acceso al agua en los baños. bueno, No pregunto, es el pero no único, está no, mal no. también agregar un llamado a apelar a la conciencia respecto de qué es lo que uno consume o no consume, Totalmente. de la mano de quién, cómo. ¿Cómo Aunque lo no se puede conseguimos? no puedes saber el camino de Ujú. muchas cosas, sobre todo las que son drogas duras, digamos, o Ujú. producidas. No sé si decirlo de esa manera. Sí, se fabricadas. podría decir drogas duras, pero por ahí lo que vale la pena decir es esto, o sea, ¿cuál es el dato? En Argentina les estoy contando que en Mar del Plata, de 30 pastillas que se testearon, solo una era pura. Entonces, tomemos conciencia, si somos usuarios de ese tipo de pastillas, de que no vamos a estar tomando MDMA posiblemente. Entonces, muy posiblemente los efectos se prolonguen, los riesgos sean mayores. Los efectos sean diferentes Los también. efectos sean claro. diferentes, las interacciones con otras drogas más peligrosas y vamos a tener que cuidarnos muchísimo más. Entonces, yo conozco muchísimas personas que son históricos de fiestas electrónicas, de las épocas de las raves, y hoy deciden no consumir MDMA porque es muy mala la calidad de la sustancia y no tenemos acceso a test que nos permitan tener mayor certeza. Pero bueno, los test no resuelven todo el problema. Por eso digo que es importante que haya información, que haya acceso a agua, que se respeten los aforos de los espacios y que realmente haya una conciencia y una responsabilidad de parte de los productores para que, esto Sí, no para se- que toda la responsabilidad no derive en el que asiste a la fiesta o quien asiste a la fiesta. La Totalmente. estrategia de cortar el agua para que consuman de la barra y no consuman del baño Eso es se un aplica delito. es un Tremendo. delito y se aplica en todos los lugares, viejo. O sea, Exactamente. no es solo de las fiestas electrónicas, es una estrategia de cada lugar que de Querusa va, cierra la llave de paso, la Lo gente veo- empieza a lo quejarse, veo menos. la gente empieza a Pero quejarse sí. y por supuesto se destraba, ¿no? La cuestión. Pero bueno, eso y el control, a ver, gente, somos una sociedad que vivió tragedias muy heavy y sí Totalmente. fue necesario prohibir los recitales en lugares cerrados por un tiempo. O sea, Sí, después pero de lo estamos hablando después- de algo distinto. Después de los de en un punto. Cromañón, Ujú. porque no me estaba explicando, después de la tragedia de Cromañón, que fue terrible y que por supuesto fueron muchas más víctimas y una responsabilidad increíble por sobre las personas, sobre los organizadores, los dueños del lugar, etcétera, es, a ver, sí, obvio que hubieron medidas súper extremas después de eso y que la Argentina se modificó por Sí. completo. Entonces, no digo cancelar las fiestas electrónicas porque me parece un bolazo pensarlo así, pero sí volver a aplicar conciencia y responsabilidad por cada una de las decisiones que tienen que tomar a la hora de habilitar espacios como estos. Bueno, digamos. párrafo aparte porque hay tanta data, siempre con Tabaré decimos lo mismo, hay tanta data para cortar que es muy difícil en este segmento, sección, desarrollar toda. Pues después un universo para hablar de por qué el éxtasis o el MMDA el MDMA. está relacionado con las fiestas electrónicas. Exacto. Y por ¿Qué- los efectos que tiene. Claro, bueno, pero ahí no ampliamos porque seguramente mucho público No del otro lado no amplíes, tiene ni Tabaré, no idea. Y eso Queremos también saber. está bueno. Queremos saber. Pero bueno. El disparador me lo deja servido Damián, que es que publicamos esta semana en La Mate una nota sobre MDMA que la escribió una organización de Chile que tiene entre sus integrantes a ingenieros químicos que nos cuentan en esa nota sobre la farmacología, los efectos, las medidas de reducción de daños, algunos de los adulterantes más comunes, y ahí podemos encontrar con data científica información sobre cómo conocer la sustancia que decidimos o no consumir y además cómo reducir riesgos en ese consumo, así que les recomiendo que la vayan a buscar. Se llama MDMA, Farmacología y Reducción de Daños. Excelente. Sigan la mate, Profundicen, aporten a la mate. aporten a la mate, nos viene bárbaro. Profundicen, dijo. Así que Suscríbanse. bueno, todo lo que no llegamos por ahí a profundizar acá queda Sí, para ahí. seguir profundizando en la revista Mate, que la encuentran ahí en redes, Revista Mate y www.revistamate.com.ar. Vale. De nuevo, muchas gracias Gracias a por vos, este Tabaré, espacio. por Somos venir. la masa, Gracias viejo. a la Guille también, un abrazo grande y a todo el equipo de Mate. Y por supuesto vamos a seguir Drogas para que charlando en el programa. Igual se queda, Tabaré, o no, ya te... Tengo que ir a la Diplo, que Bien. bueno, estoy ahí como docente en una diplomatura de Como cannabis pavo. y derechos Wow. humanos, muy interesante, Cannabis que está y derechos haciendo humanos. la Facultad de Trabajo Social, así que bueno, me tengo que ir corriendo. Perfecto. Bueno, después podemos charlar un poco más de eso. Estaría buenísimo. Nos enganchamos la próxima por ese lado.